Feliz sábado y bienvenidos a un nuevo repaso de la escuela sabática de la clase de juveniles. La lección que estamos estudiando durante este trimestre se titula Libertad sin límites y seguiremos repasando distintos acontecimientos del ministerio terrenal de Jesús. Acercándonos al final de este trimestre, la lección número 11 se titula El llamado de Jesús y el texto clave se encuentra en Lucas capítulo 6 versículos 12 y 13. En aquellos días, él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Si bien algunos discípulos seguían a Jesús desde el principio de su ministerio terrenal, a Jesús le tomó un poco más de un año para completar la elección del grupo. Jesús había orado durante una noche entera a fin de que el Padre le mostrara a quienes debía escoger. Jesús estaba dispuesto a dar inicio a un movimiento que cambiaría el mundo, y para esto quería tener la seguridad de que iba a elegir a las personas correctas. Luego del llamado a los 12, Jesús comenzó a exponer los principios del reino de los cielos, que debían formar parte de las personas que aceptaran seguirlo. El llamado a seguir a Jesús siempre viene acompañado del llamado a servir a la humanidad. ¿Estamos poniendo en práctica este principio? Seguramente hayas oído acerca de las bienaventuranzas pronunciadas por Jesús en el Sermón del Monte. ¿Te parece repasarlas? Para esto te recomiendo que leas Lucas capítulo 6 versículos del 17 al 31. Ahí encontrarás la base del estudio de esta semana. Luego de la lectura, intenta responder las siguientes preguntas. ¿Por qué Jesús apartó un tiempo para compartir estos principios con sus seguidores? ¿Cuál es la esencia del mensaje de las bienaventuranzas? ¿Qué nos dicen estas afirmaciones acerca del tipo de sociedad para la cual Jesús estaba ministrando? ¿Qué parte de las afirmaciones de Jesús son consideradas radicales para la mayoría de las personas? ¿A qué se parecería el mundo si viviéramos de acuerdo a los principios del reino celestial? Sin Jesús, ¿podemos vivir de acuerdo a los principios que fueron compartidos en el Sermón del Monte? Eran los momentos en que Jesús estaba en oración que él recibía la sabiduría y el poder del Padre. El Salvador de la humanidad no salía para enfrentar el día sin antes haber buscado fuerzas en Dios. ¿Qué nos dice este ejemplo que nos dejó Jesús a nosotros hoy? Si Él, siendo el Salvador del mundo, no salía de su hogar sin orar, ¿cuánto más nosotros? No fue diferente con la elección de los hombres que cooperarían con Jesús en la misión de llevar el mensaje de salvación al mundo. Jesús oró nuevamente para pedir la sabiduría del Padre. Qué privilegio fue para los discípulos pertenecer al grupo selecto de los escogidos. Repasemos ahora algunas curiosidades de esta semana. Desde el punto de vista humano, los hombres escogidos por Jesús difícilmente estarían en la lista de los seleccionados para ejercer una función de asesores del Mesías. Ellos eran pobres e iletrados, una de las razones por las cuales eran tratados con desdén por los líderes judíos. Al concluir el periodo de aprendizaje, los discípulos se volvieron personas diferentes. 3 de ellos, por ejemplo, fueron hábiles escritores. Juan fue un profundo teólogo. Todos se graduaron con honores. Judas Iscariote no estaba entre los que Jesús había escogido. Él prácticamente se ofreció para ser discípulo. Los otros hombres lo recomendaron, pues consideraron que sería de gran ayuda para el grupo en razón de sus habilidades como ejecutivo. Él tenía buena apariencia y poseía mente rápida, y eso los había impresionado. Aunque no lo había elegido, Jesús lo aceptó y le dio la oportunidad de ser también un ciudadano del reino de Dios. La palabra discípulo significa alumno, aprendiz, y la palabra apóstol significa enviado. Los hombres que venían a Jesús a aprender de él, luego eran enviados a enseñar a otros. Pablo, Bernabé, Timoteo y Silas también fueron llamados apóstoles, pues habían sido enviados por la iglesia cristiana como representantes. Repasemos los versículos de impacto de esta semana. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Proverbios capítulo 22, versículo 4. Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 6, versículo 1.
¿Cuál es el mensaje principal que transmiten estos versículos? Cuando Jesús escogió a sus discípulos, Él conocía sus dones y talentos, y también sus debilidades. Pero si Jesús estuvo dispuesto a confiar el mensaje de salvación en personas como los discípulos, ¿por qué no confiaría igualmente en vos para esta tarea? Todas las personas que deciden entregar su vida a Jesús sin reservas pueden llegar a convertirse en buenos discípulos. Jesús apreciaba estar en la naturaleza y extraer lecciones prácticas de esta. La naturaleza también era un excelente escenario y ambiente para sus predicaciones. Los discípulos se sentaron en el lugar más cercano a Jesús, ávidos de comprender las verdades que iban a tener que anunciar a todos los países en todas las edades. El Libertador, página 265 y 266. Una multitud se sentó sobre la hierba verde de la colina para oír lo que el maestro les iba a explicar acerca de cómo obtener la felicidad verdadera. Todos se sintieron maravillados con su mensaje. Fue en esa ocasión cuando Jesús les dijo a sus seguidores que debían ser la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Experimentaste pasar tiempo con Dios rodeado de la naturaleza? Es un muy buen consejo y mejor aún más si aprovechás ese momento para oír lo que Dios tiene para decirte a través de la lectura de su palabra. Hace más de 2000 años atrás, al pie de una montaña, Jesús escogió a un grupo de seres humanos para que lo ayudaran a inaugurar el reino que Él había venido a establecer. El reino de la gracia se inauguró aquel día y aún hoy seguimos recibiendo sus beneficios. En el Sermón del Monte, Jesús expuso de manera muy clara la constitución del nuevo reino de Dios en la tierra. Este nuevo reino fue establecido sobre la base del amor abnegado y la devoción a Dios y al prójimo. Los discípulos no conocían este reino, sin embargo, fueron escogidos para cumplir la misión más importante que se le haya confiado a la humanidad, una misión que finalmente cambiaría sus vidas para siempre. En la actualidad, Dios continúa llamando a las personas que quieran llevar una vida mucho más significativa que la que están viviendo hoy. Él concederá a todos los que le acepten su llamado una nueva manera de vivir, un nuevo camino para seguir en el mundo. Jesús está mirándote y llamándote. Ven y sígueme. ¿Qué respuesta le vas a dar? Oremos. Querido Dios y Padre nuestro, te damos gracias por el repaso de esta lección. Gracias porque en medio de las tormentas de este mundo, en medio de los problemas, ocupaciones y obligaciones que nos agobian día a día, sigues llamándonos. Queremos responder a tu llamado, porque a fin de cuentas es lo único que importa en esta vida. Queremos darte el lugar principal en nuestras vidas. Queremos vivir de acuerdo a los principios que nos diste desde aquel día en el Sermón del Monte. Ayúdanos a cumplir con nuestra parte en tu obra de salvación. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Amén. Te animo a que sigas repasando tu lección durante esta semana. Si aún no lo hiciste, te recomiendo que leas los capítulos 30 y 31 del libro Libertador. Nos vemos la próxima semana.